Día, mis hermanos, los saludo a todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta preciosa mañana vamos a ver un tema: vivir en el Espíritu para recibir revelación. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 en adelante. Amén. Leo bajo la dirección del Espíritu Santo. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la palabra de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Amén. Bueno, querido hermano, vivir en el Espíritu para recibir revelación. Amén. Lo que más me asombra a mí en el verso 9 es Juan. Sabemos la condición, sabemos por dónde estaba pasando Juan en ese momento. Amén. A él no le importó su condición, no le importó por dónde estaba pasando a él. Lo que le importaba era estar en la presencia de Dios. Juan lo llevaron preso a una isla abandonada, muy desierta, remota. No había alrededor nada, solamente pura agua. Amén. Entonces fue ahí por causa de la palabra de Dios. Y mira lo que, hermano, una de las mayores cosas que nosotros como cristianos debemos hacer es buscar estar en la presencia de Dios. Amén. Esa es una de las mayores cosas, querido hermano. Nosotros como cristianos, preocuparnos de vivir en la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ahí se nos abren los sentidos espirituales. Ahí se nos abren el mundo espiritual. Ahí tenemos experiencia con Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu para conocer y contemplar muchas cosas sobrenaturales. En el Espíritu, viviendo en el Espíritu, es donde nosotros tenemos las experiencias. Amén. Ahí es donde viene lo sobrenatural a nuestra vida. Ahí es donde nos eleva el Señor a un nivel, una dimensión sobrenatural altísima. Amén.
ahí podemos ver y sentir solo en esa condición, vivir en el Espíritu, es donde nosotros, el Señor nos dimensiona. Amén. Estando en el Espíritu, estando en la presencia de Dios, querido hermano, mira lo que dice el verso 10 y 11. En el Espíritu, tú escuchas la voz del Señor, se te abren los oídos espirituales. Amén. Mira, querido hermano, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Amén. Él estaba en el Espíritu cuando recibió la visión. Amén. Nosotros haciendo cosas que no le agradan a Dios, ahí no podemos nosotros recibir visión. Ahí nosotros no podemos ser dimensionados. Tenemos que preocuparnos como cristianos, como hijos de Dios, vivir en el Espíritu. Amén. En el Espíritu escuchamos la voz de Dios, la voz del Señor. En el Espíritu se nos abren los oídos, se nos abren los ojos espirituales. En el Espíritu tú ves las revelaciones, se te abre el mundo espiritual para que veas los misterios de Dios. Amén. En el Espíritu Dios muestra las condiciones de su pueblo, de su iglesia. En el Espíritu es donde recibimos las revelaciones. En el Espíritu es donde el Señor nos muestra las cosas ocultas que están sucediendo. Amén. En el Espíritu es donde el Señor te dimensiona, querido hermano. Ahí donde el Señor nos dimensiona a nosotros, porque vivimos en su presencia. Amén. En el Espíritu es donde Dios habla contigo. En el Espíritu es donde entramos en comunión con Dios. En el Espíritu es donde recibimos visión. Amén. Mira lo que dice el verso 17, mi querido hermano. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En el Espíritu es donde Él toca y te fortalece para que siga viviendo en su presencia. En el Espíritu es donde Él quita el temor. Amén. En el Espíritu es donde Él muestra los misterios. En el Espíritu tú ves la diestra de Dios. En el Espíritu te muestra los ángeles. En el Espíritu es donde tú y yo tenemos que vivir. Vivamos en el Espíritu. Ahí donde nosotros como cristianos tenemos que vivir. Tenemos que hacernos a una vida de oración. Tenemos que hacernos una vida de vigilia, de ayuna, a una vida de comer de rollo, de leer la palabra, porque ahí donde está la sabiduría, ahí donde el Señor nos dimensiona, nos lleva a lo sobrenatural como hijos de Dios, para mostrarnos y revelarnos el misterio de la palabra. Amén. Para abrirnos los ojos del mundo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, querido hermano, en el Espíritu es donde nosotros tenemos que vivir para recibir las visiones, las revelaciones, para tener la experiencia con Dios. Amén. Bueno, ese es el tema de esta mañana, que nosotros vivamos en el Espíritu. Los saludo a todos bajo la bendición del Espíritu Santo. Amén.